quedamos que un proceso genera información y que esta información se tiene que almacenar en una estructura lógica que llamamos BCP. Ya quedamos que el BCP está dividido en tres partes: estado, control y se me fue el tercer nombre. Estado, control e identificación. Este proceso que se va generando crea mucha información para poder ser operado. Entonces, esta información se va guardando en esta estructura y el planificador utiliza la teoría de estados para poderlo colocar en la situación en la que debe de estar, ya sea un estado de listo, un estado de ejecución. ¿Ok? Sin embargo, como sabemos, hay N procesos que se están ejecutando al mismo tiempo. Estos N procesos que se están ejecutando al mismo tiempo, puede ser que en algún momento tengan una situación que provoque que no se pueda continuar. A eso llamamos interrupción. Entonces yo les había pedido que de tarea investigaran no sé si se vea bien o se vea pixelado. Les dejé de tarea que investigaran qué es una interrupción. ¿Ok? Básicamente una interrupción es una situación que provoca que un proceso no pueda continuar con su ejecución. ¿Ok? Esta situación puede ser un error, la falta de un recurso, la falta de una confirmación, puede ser un error, la falta de un recurso, la falta de una confirmación. También puede ser una solicitud o una llamada. Esas pueden ser las situaciones que pueden provocar una interrupción. Entonces, repito, una interrupción es una situación en donde un proceso se detiene porque le faltan elementos para poder continuar con su ejecución. Eso sería una interrupción. Esta situación puede ser por un error de código, un error de memoria. Puede ser porque te falta un recurso, te falta memoria, te falta una salida, cuando a la impresora le faltan hojas, cuando la red está muy lenta. Puede ser por la falta de una confirmación. Cuando te pregunta, ¿quieres borrar el archivo? Si tú no le respondes, ahí se va a quedar esperando tu respuesta. Puede ser porque a lo mejor le estás pidiendo que necesitas modificar un archivo y te pregunta si lo quieres hacer, si quieres hacerlo, si no lo quieres hacer o si quieres cancelar. Te pregunta, por ejemplo, ¿te vas a conectar a una red? Hay varias. Escoges una red inalámbrica, escoges una y te pregunta si estás seguro que esa es la red a la que te quieres conectar. Esa sería una falta de confirmación. Una solicitud que está solicitando una operación y necesitas elevar, por ejemplo, tu nivel de usuario. O una llamada que estás pidiendo que se llame a una aplicación o a un servicio. Estas 5 situaciones provocan que tu proceso se pare
y que no pueda continuar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? No, profesor, muy bien. Ok. Entonces, si a mí se me presenta un error, falta un recurso, falta una confirmación, falta una solicitud o una llamada, ¿saben qué va a pasar? El proceso se detiene. Y entonces va a salir del estado de ejecución al estado de bloqueo, que eso ya lo sabemos. Si estaba aquí, va a pasar a bloqueo. Cuando el proceso no puede continuar, se bloquea. Nosotros por teoría de estado sabemos que cuando el proceso sale de ejecución, el PC que tenemos en ejecución y el PC que está en bloqueo son ¿qué? Diferentes. Porque el PC que está en ejecución va a tener la última microinstrucción que se esté ejecutando correctamente. Y el PC de bloqueo va a estar atrasado o desfasado. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, ¿cuántos Profesor, procesos? Te escucho. disculpe que le interrumpa. Se dejó de grabar su clase y yo la estoy grabando, pero nunca lo he hecho, entonces no sé si le estoy haciendo bien o le estoy regando. No, de hecho, les había pedido que deshabilitáramos las grabaciones porque nos quitan ancho de banda. Ok, Si puedes, grábalo desde tu computadora. ok, Vale, gracias. perfecto. Ok, pero sí se ve bien y se escucha bien, ¿verdad? Ok, perfecto. Sí. Ok, ya vi que se está guardando la grabación. Ok, ahora, ¿cuántos procesos pueden estar bloqueados? Eso lo vimos cuando estábamos viendo la teoría de estados. N. Nosotros sabemos por teoría de estados que puede haber Vale. procesos bloqueados y solamente uno en ejecución. ¿De acuerdo? Ok. Si hay N procesos bloqueados, yo había comentado que hay un algoritmo que se llama interrupciones simultáneas de diferente tipo. Tengo que tener un algoritmo que me permita jerarquizar a las interrupciones, porque no todas son las mismas. Entonces, para esto existe algo que llamamos tipos de interrupción, que básicamente son 5. Ok, recuerden, esta lista que puse en negro son las causas que generan una interrupción, ¿de acuerdo? Y aquí agrego algo práctico. En ocasiones, ya sabemos que hay 5 causas. Pueden ser estas, 5 tipos de causas. En ocasiones, por ejemplo, es necesario que nosotros conozcamos cuál es la causa o proceso que está generando mi interrupción. Ok, para que yo conozca el proceso que me está causando mi interrupción, utilizamos el comando PS. Esto es en Linux. El comando PS en formato, esta es una L, en formato largo. El comando sería entonces PS espacio L. ¿Qué significa la L? Large. Este comando me va a dar varias salidas. Bueno, me va a dar una salida con varias opciones. Una de estas opciones se llama WCHAN.
Lo que significa W-Chain es Wave Chain. ¿Qué onda con este W-Chain o Wave Chain? La opción o dato W-Chain, que significa Wave Chain, me va a dar el dato de un proceso por el cual está esperando para que se solucione y regrese a un estado funcional de operación. Es decir, este dato me va a dar la información de la causa que genera la interrupción. ¿De acuerdo? Un ejemplo. Nosotros le cobramos a Pemex, por ejemplo, por un servicio de red aproximadamente, en términos normales, nosotros le cobramos esto mensualmente. Eso le cobramos a Pemex por un servicio, 5 millones de dólares, por un solo servicio. Y Pemex me dice, sí, yo te los pago, sin ningún problema, pero quiero que mi servicio no tenga fallas. Es decir, me dice que tu error sea más o menos 0.001%. De 7 por 24. Si tú sacas la cuenta de lo que implica el punto 001% de 7 por 24, estamos hablando que al día solamente puedes fallar 2 segundos. Ese puede ser mi error. Y si yo me llego a equivocar, yo que ofrezco el servicio, si Pemex se quiere conectar y yo me llego a equivocar, Pemex me sanciona a mí. Y me sanciona con $2,000 por cada vez que no se quieran conectar. Esto es por fallo. De este tamaño es mi sanción. Ahora, si el usuario de Pemex no se puede conectar, no necesariamente es mi error, puede ser error de él. Que su firewall no lo deje, que tenga problemas con sus terminales, que su conexión sea mala. No necesariamente quiere decir que el error sea mío. Entonces, si a mí Pemex me dice, oye, yo tuve 20 errores de conexión en el mes, 20 por 2 son $40,000. Obviamente a mí me corren por eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo tengo que estar monitoreando mi solución para saber si el error, para saber si mi servicio siempre estuvo arriba. Y tengo que saber, y con eso yo sé que yo no tuve la culpa. Entonces si mi servicio está bloqueado, tengo que saber qué lo generó. Y si el usuario me dice, oye, yo me quise conectar a tal hora, a tal día, y yo le demuestro que yo estuve trabajando, ¿qué creen? La multa no procede. Entonces, en consecuencia, yo necesito saber si mi proceso se bloqueó, y 2, ¿cuál fue la causa? Para eso utilizo el comando top que mencionaba hace un rato. Entonces, tú no puedes aceptar lo que un usuario te diga. Tienes que estar monitoreando tus procesos.
Hay varios comandos para hacerlo. Dije, puedes hacerlo con PS, opción L. Y acabo de mencionar a top. Con estos dos comandos puedes monitorear a tus procesos. Y en el caso de PSL, te da este valor, wchan, que te va a dar la causa que generó el bloqueo de tu proceso. Porque, insisto, no necesariamente eres tú. Puede ser otra causa que es ajena a mí y yo no tengo por qué responder a esa causa. ¿Sale? Eso se hace en modo práctico, monitoreo de procesos. Entonces, anótenlo por ahí para que cuando hagamos la práctica de esto, vamos a bloquear a un proceso, va a estar suspendido y vamos a averiguar qué lo bloqueó. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? Profesor. No. Escucho. No, adelante, compañero. El wchan te da un nombre. Correcto. ¿Tiene alguna referencia hacia lo que significa? La causa, sí. Ajá. Sí, de hecho, no solamente te da el nombre. O bueno, aquí pueden pasar varias cosas. Aparte de que te dé el nombre, te da su PIT. Ajá. Y tú puedes buscar ese PIT y ahí ya sacas toda la referencia. De quién depende, quién lo generó, cuánto tiempo lleva, cuánta memoria está consumiendo, quién es el padre de ese proceso por el que estás esperando. Te da toda su información. Sí te la da. Ojo, no te la da directamente, nada más te da el nombre y el PIT, pero con eso tú puedes monitorear el proceso que te da, y ya con eso complementas. Ok, sí. ¿Ok? Gracias. ¿De nada ibas a decir algo, Omar? Sí, profesor, gracias. Recuerdo que cuando nos dejó la tarea de lo de, perdón, ahí se me olvidó, es de eventos, ¿cómo se llamaba en Windows? Visor de eventos. El visor de eventos, ajá. Recuerdo que ahí nos arrojaba también sobre procesos, los errores y todo eso, ¿verdad? Pero Correcto. en el visor de eventos nosotros no podíamos manipular los procesos directamente, como darle fin a un proceso o algo así. Sí lo puede, bueno, no. El visor de eventos solamente te va a dar la información. Tenemos que utilizar al administrador de procesos de Windows para que tú lo detengas, lo mates o lo duermas. Ah, ok. Entonces, ahorita, por ejemplo, en Linux, lo que estamos haciendo, aparte de monitorearlo, también es poder detener un proceso, ¿verdad? Sí, correcto. En este caso, las herramientas en Linux en solas son más prácticas. Ah, ok, ok. Sí, profesor, esa era mi duda. Gracias. Ok, tienes un ataque y matas al proceso luego. O sea, luego investigas quién es, cómo es y de quién depende y lo matas. En el 2 tienes que utilizar por lo menos 3 herramientas. El visor de eventos, el administrador de procesos y el estatus de... Entonces es un poco más tardado. Es más eficiente en Linux. Ahora, la consola de Windows no te lo permite hacer directamente. Te tardas un paso más. En Linux lo haces en 2 pasos, en Windows lo haces en 3. Te tardas un poquito más, pero también se puede hacer. Pues insisto, en la práctica haremos las dos cosas. ¿Cómo lo matamos? ¿De acuerdo? Vale, ¿Cómo gracias, lo profesor. matas? ¿Cómo lo suspendes? ¿Sabes también qué puedes hacer? ¿Cómo elevas su prioridad? ¿Cómo le recuerdas al usuario que el proceso está? Yo siempre pongo un ejemplo. Vas a tu casa cansado, con hambre, no sabes si haces la tarea, si comes o te bañas. Vas a imprimir un trabajo que te dejaron, no sé, algo que te dejó Dorisela, y vas a imprimir el trabajo final de semestre, 120 hojas.
Llegas, pones tu impresora, prendes tu computadora, mandas a imprimir y no te diste cuenta que nada más había 10 hojas. Tu impresora o tu trabajo empieza a imprimir, ¿estás de acuerdo? Pero ¿cuánto tiempo? Pero nada más va a imprimir 10 hojas. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Tú te acuerdas, te duermes, ya no imprimió. Y tú te despiertas y dices, ahorita agarro el bonche de hojas y lo engargolo. Pinche sorpresa, no imprimió nada. ¿Qué es lo que pasó? Te mandó un mensaje a pantalla que te dijo, no tengo hojas, no puedo continuar imprimiendo. Entonces, tienes que ponerle hojas. ¿Qué le hizo falta ahí? Un recurso. ¿Qué eran qué? Las hojas. Pero en muchas ocasiones, muchos de los procesos te avisan una vez. Las ventanas y esa ventana quedó. Puede meterle algo para que constantemente te esté avisando. No se cerró la ventana, pero fue quedando atrás. Recordemos que las ventanas de los eventos de Windows, que se llaman Focused, solamente tienen una acción, es decir, puedo tener varias ventanas abiertas, pero solamente una está activa. Es decir, solamente una tiene el Focused de atención. Todas las demás están abiertas, pero no están en primer lugar. Ok. Ahora, entonces, hay varios procesos bloqueados. Para resolver, es necesario que las interrupciones se clasifiquen en tipos. Hay 5 tipos de interrupción. Entonces, tenemos tipos de interrupción. El primer tipo se conoce como tipo de entrada y salida. Primer tipo de interrupción se conoce como dispositivo de entrada y salida. ¿De acuerdo? Básicamente se refiere a periféricos. Cámaras web, impresoras, multifuncionales, monitores, equipos USB. Básicamente es un periférico. ¿De acuerdo? Ahora, el segundo tipo es de software asociado a dispositivo de entrada y salida. Todos sabemos que todos los dispositivos de entrada y salida, es decir, que todos los periféricos en este momento son manipulados por un software. Ojo, no estoy hablando de un driver. Estoy hablando de un software que nos permite manejar al dispositivo de una forma más amigable. Por ejemplo, si ustedes tienen un multifuncional, el multifuncional que ayuda a escanear, mandar por correo, detectar una red inalámbrica, checar qué onda con tus cartuchos, checar qué onda con tus hojas, checar en qué bandeja le estás poniendo. Si tú tienes una tarjeta inalámbrica para tu red de Wi-Fi, te dice o detecta todas las redes que hay, te conecta una, te desconecta de otra. Si tú, por ejemplo, tienes una cámara USB, te ayuda a manejar la intensidad, te ayuda a manejar el color, te ayuda a manejar la resolución. Si tú tienes una tarjeta capturadora de video, te ayuda a determinar cuántos fotogramas por segundo vas a manejar, parar, suspender, etcétera, etcétera. Todos los dispositivos periféricos tienen un software que nos permite manipular a ese periférico de una forma amigable y fácil.
¿De acuerdo? Si no, resultaría muy complicado. Ahora, hay un tercer tipo de interrupción que era de software específico. Es decir, es un software que no está asociado a un periférico. Por ejemplo, si en tu máquina tienes Weka, es un software, no depende de un periférico. Si en tu máquina tienes NetBeans, es un software, no depende de ningún periférico. Si en tu máquina tienes Office, no depende de ningún periférico. Si en tu máquina tienes antivirus, no depende de ningún periférico. ¿De acuerdo? Luego, hay un cuarto tipo de interrupción que es el sistema operativo. ¿Ok? Todos ya entendemos que es un sistema operativo en este momento. Y por último, hay un quinto tipo de interrupción que es de hardware principal o primario, que básicamente son dos elementos: la memoria RAM y el procesador. Y todo lo que está relacionado directamente a ellos. Por ejemplo, el procesador está muy relacionado al sistema de enfriamiento, ya sean ventiladores o extractores. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían los 5 tipos de interrupciones: periféricos, software asociado a un periférico, software que no depende de nada, sistema operativo y hardware principal. Por favor, anoten la lista. Oiga, profe, entonces se podrían clasificar como los que se conectan a periféricos o los que se conectan directamente a no sé, un espacio de memoria. Eh, Porque entiendo que el hardware y el software asociado a un dispositivo de entrada y salida y uno de un dispositivo de entrada y salida, pues van directamente a un hardware. Por ajá, eso se comunican a través de un bus. correcto. Sí, es correcto. Si en este caso, todo lo que es periférico es secundario. Por ejemplo, nosotros sabemos que a los discos duros les llamamos dispositivos de almacenamiento secundario. Ujú. Las USB son secundarias. Las tarjetas de red son secundarias, son periféricos. Son dispositivos de entrada y salida. Pero, por ejemplo, hardware principal, el RAM, procesador, buses, eso no es secundario, es principal. ¿De acuerdo? De hecho, podríamos decir principal, RAM, procesador y buses. Todo lo demás es periférico. Hasta la misma pantalla es periférico. El teclado es periférico. El disco Ujú. duro es periférico. Los Sí, sí, sí. CDs son periféricos. Tarjetas capturadoras son periféricos. Tarjetas de video son periféricos. Son entrada y salida. Micrófonos son periféricos. ¿Ok? Sí, a lo que me refiero es que si por el otro lado, con el software específico y el sistema operativo, el tipo de interrupción es por una locación de memoria o el proceso que no está pudiendo, esa parte Bueno, no me quedó. si el problema es físico, es por localidad de memoria. Si el problema es lógico, es por software. Ok, ok. Si, por ejemplo, ok, ya entendí. Un ejemplo, si en tu impresora tu software no logra determinar, es problema de software. ¿Estás de acuerdo? Pero Sí. si, por ejemplo, en tu
impresora no logra comunicarse con la computadora porque se perdió el Wi-Fi o porque no está el cable, es un problema físico, sería por memoria. Otro ejemplo, si tu USB tiene un falso contacto y tú la metes y no la detecta, es un problema físico. No sé si les ha pasado que luego traemos las USB sin tapa y en la bolsa y la metes y no la detecta. Y tienes que darle un poquito de movimiento a la memoria para que la detecte. Es un problema de conexión físico. Pero si la USB si la detecta bien y lo que está fallando es que tu archivo está mal, ya es un problema lógico. Entonces se pueden presentar las dos situaciones en tu periférico, software asociado o un problema físico. Otro ejemplo, tu pantalla, ya sea que tengas una o dos pantallas. Vamos a suponer que la pantalla no tiene corriente, es un problema físico, no tiene nada que ver con hardware, con software, perdón. ¿De acuerdo? Sí, ya creo Entonces, que quedó más claro. tiene razón, Eric. En el periférico se puede, el periférico como tiene una parte física y una parte lógica, la parte física es interrupción número 1 y la parte lógica es interrupción tipo 2. Muchas gracias. A ustedes que les gustan mucho los videojuegos, recuerden que yo casi no juego, pero por ejemplo, tienes tu palanca o control para videojugar. ¿Están de acuerdo que es un periférico? Quiero suponer que en los videojuegos lo que más se dañan son los controles, porque lo sacudes, se te cae, lo mueves con muchas ganas y se van desgastando. Si la palanca o control, el cable o lo inalámbrico llega a fallar, es una falla física. Pero si utiliza un software, sería una falla 2 o un tipo 2. Entonces recuerden, casi todos los periféricos tienen un software asociado. Es muy difícil encontrar ahorita un periférico que no tenga un software asociado. Por lo tanto, el periférico puede presentar una falla tipo 1 cuando es puro hardware o tipo 2 cuando está fallando su software. Dos cosas distintas. Tienes razón, Eric. ¿De acuerdo? Sí, Ok. profe. Ahora aclaremos algo. Estos son los tipos de interrupción. Ok. ¿Cuál es el que se presenta más? El que se presenta más es el tipo 1. Y el que se presenta menos es el tipo 5. ¿Qué es más común que te falle? ¿Un periférico o la RAM? Un periférico. La RAM no debería fallarte para nada. Correcto. ¿Qué es más frecuente que te falle? ¿Un periférico o el procesador? Pues ya si te está fallando el procesador, lo más seguro es que tengas que cambiar la compu. Correcto. ¿Qué es más común que te falle? ¿Un periférico o el sistema operativo? Pues sí, un periférico, ¿no? El sistema operativo pues te empezaría a crear errores en la computadora. Correcto. De hecho, todos sabemos un ejemplo. Ahorita están muy de moda las impresoras Epson porque son de tanque, ¿no? Epson te dice que sus tanques de tinta te ahorran mucho dinero porque son más económicos y todo el mundo quiere tener una impresora de color Epson o Brother que utilizan tanques. Y sí son más económicas, pero pinches impresoras son desechables o no.
es más larga la vida de una impresora láser que de una impresora de tanque de Epson. Son muy desechables. Entonces pronto empiezan a tener errores de todo tipo. Entonces, viendo este orden de tipos de interrupción, ya lo puse en negro, espero que se vea bien, es más común que falle o que se presente, es más frecuente que se presente una interrupción tipo 1 que una interrupción tipo 5, porque como dice Eric, si el procesador te empieza a fallar, ya valió madre. Es cambiar procesador. Y si tu máquina ya tiene un procesador de hace 2 o 3 años, va a estar cabrón que lo consigas. Entonces vas a tener que cambiar procesador y tarjeta madre. Y si cambias tarjeta madre, seguramente también vas a tener que cambiar memoria RAM. Es decir, cambias lo más caro, RAM, procesador y tarjeta madre. ¿Estás de acuerdo, Eric? Sí, así me pasó a mí apenas con Ok. una compu. Ahora, entonces, una interrupción tipo 1 se presenta más frecuentemente que una interrupción tipo 5. ¿De acuerdo? Ahora, esta es la frecuencia. Pero entonces, ¿cuál es la que tiene mayor jerarquía? La prioridad sería algo diferente. La que tiene más prioridad es la 5 y la que tiene menos prioridad es la 1. No sé si se alcanza a ver bien lo que puse. Repito, una interrupción número 5 tiene más prioridad que una interrupción tipo 1. ¿Por qué? Si la pinche impresora no quiere imprimir, no me bloquea el sistema. Pero si la memoria RAM me marca un error, se pasma el sistema. Si el software de Epson que me dice que ya no hay tinta, nada más no puedo imprimir. Pero si el procesador se está calentando, la pinche máquina se apaga. Entonces, que no puedas imprimir, que es mi ejemplo, ok, nada más no puedes imprimir, pero puedes seguir haciendo otras cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿a qué le tengo que dar prioridad? A una interrupción 5, después una 4, después una 3, después una 2 y después una 1. Porque la interrupción número 1 no me bloquea el sistema, pero la interrupción número 5 sí. Entonces, cuando se presente una interrupción 5, en chinga hay que atenderla porque me va a bloquear el sistema. O lo apaga, o lo pasma, o lo bloquea. Cualquiera de las tres cosas que son distintas. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ya anotaron para poder borrar. Ya, profe. Perfecto, Jaime. ¿Queda clara entonces la idea? Como se presentan N interrupciones y hay N procesos bloqueados, tengo que tener una teoría que me permita jerarquizarlas por prioridad. No sé si cuando vimos teoría de estados dije que había una lista con 5 sublistas internas, porque son 5 tipos de interrupciones, una sublista para cada tipo de interrupción. ¿De acuerdo? ¿Dudas, Anayeli? Creo que no, profe. Gracias. Ok, muy bien. Vale. Dicto algo ligerito y termino la sesión, ¿sale? Es la primera vez que doy clase ya hablando
y sí sentí un poco cansada la garganta, ¿ok? Dicto algo, punto y aparte. Dime un segundo, profe, espérenme. Claro, adelante. Tú me dices. Ya, profe. Perfecto. Va. Cuando un proceso presenta una interrupción, cuando un proceso presenta una interrupción y pasa al estado de bloqueo, el planificador manda a llamar, el planificador manda a llamar al servicio llamado, manda a llamar al servicio llamado mecánica general de interrupciones. Mecánica general de interrupciones. MGI. MGI. Que será la encargada, que será la encargada de gestionar la solución, que será la encargada de gestionar la solución que resuelva la interrupción. Punto y seguido. Sin embargo, esta rutina presenta la problemática de solo poder resolver una interrupción. Y por lo tanto, se complementa con un segundo algoritmo y por lo tanto se complementa con un segundo algoritmo llamado interrupciones simultáneas, llamado interrupciones simultáneas de diferente tipo.
el cual analiza la prioridad de las interrupciones y atiende a la de mayor prioridad. Punto y aparte. Los dos algoritmos trabajan en conjunto de la siguiente manera. ¿Ok? Entonces eso lo vemos el jueves. Se me cansó la garganta. No sé si tengan alguna duda. No, profe, está bien. Pues cuídese. Adán, Alejandro Emanuel, Alex, Jaquín, Ali Osvaldo, Aranza, Ana García, Anayeli, Gio, Cristian, Lalo, Eric, Alfonso, Fernando, Arceo y Galeana, Ortuño, Francisco Javier, Lira, Jaime Espejel, Amaya, José Javier Flores, Juan Carlos Anaya, Julio César, Denise, Leonardo, Damaris, Miguel Ángel, Raúl Alejandro, Rebeca, Ricardo Aguilar, Viviana, gracias, muchas gracias. Los quiero mucho. Los veo el jueves. Nosotros también, qué bueno que ya está mejor. Sí, profe, Gracias. qué Bueno, bueno que ya está bien, profe. ya anda por aquí. Cuídese, Gracias. profe. Ya no salga. Cuídese mucho, profe. Ánimo. Cuídense mucho. Se cuida mucho, Esté bien. profe. Hasta luego. Gracias a todos. Ya sabe que lo que dijo. Cuida, Cuídese, profe. Nos vemos. Mucho, profesor. Gracias. Lo queremos, profe. Ah, cuídese, profe. Yo también los Pero quiero mucho. mejor. Muchas gracias. Qué bueno que ya anda por aquí otra vez. Nos vemos, Gracias. bye. Cuídese. Bye. Gracias, Fer.